Buen día, Lick. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a terminar con los ejemplos del tema de recursividad. Entonces, nos quedamos ayer. Empecé a explicar lo que es la potencia de un número. Entonces, volvamos a iniciar con este proceso recursivo. Entonces, aquí estamos en main. Nos llamamos a una función que se llama calcular pot, la cual tiene dos argumentos, términos y pot. Estas variables, términos y pot, ya sabemos que términos es 6. Pot la estamos inicializando a 3. ¿Qué significa? Que queremos calcular 6 elevado a la 3. Hacer un 6 por 6 por 6. Entonces vamos a buscar esta función y ejecutarla. Calcular pot. Aquí está. Bien. Entonces calcular pot recibe, esta es la primera vez que se va a ejecutar, recibe el valor de 6 en T y el valor de 3 en pot. Voy a pasar esto aquí. Entonces tenemos ahí una variable local que está inicializada a 1 y después tenemos una condicional. Pot igual a 0. ¿Cuál es el valor de pot ahorita? 3. Exacto. Pot es 3. Por lo tanto, ¿okay? Esta condición es falsa. Nos vamos a la línea 75 y en la línea 75 tenemos que inicia el proceso recursivo, lo que significa que la parte verdadera de esta condición, ¿verdad? Es el final del proceso recursivo. Cuando la variable pot llegue a 0, nosotros ya no vamos a seguir llamando a la función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la parte falsa, muchachos? Tenemos que la variable result va a ser igual a lo que retorne la función calcular pot. Aquí tenemos, ¿qué llamado sería este? Segundo. Exacto. Sería segundo llamado a calcular pot. ¿Qué valores le estamos pasando a este segundo llamado? Aquí me dice, el primer argumento es T. 6. Muy bien, 6. El segundo argumento, pot menos 1. ¿Cuál es el valor de pot ahorita? 2. 3. Exacto, 2 3. sería. Si 3 menos 1 sería 2. 2. Entonces le pasamos 2. Esos son los argumentos con los cuales va a trabajar la segunda ejecución de calcular pot. Entonces, como hay un llamado a la función, vamos y ejecutamos ese llamado. Entonces nos vamos a ubicar en la segunda ejecución y aquí T sigue siendo 6. No estamos modificando el valor de 6 porque este representa el valor que nosotros tenemos que multiplicar. Si decimos que vamos a elevar 6 a la 3, entonces es un 6 por 6 por 6, ¿verdad? Y T representa ese número 6. Por eso ese valor no se va a modificar. Entonces aquí pot es 2, tal como lo dijimos cuando hacemos el segundo llamado. El primer argumento 6, el segundo argumento 2. Entonces aquí estamos en la segunda ejecución. ¿Es pot igual a 0? Falso. Nos vamos al else y encontramos otro llamado. Esto nos ubica en un tercer llamado a calcular pot. ¿Con qué argumentos hace ese tercer llamado? T. 6 y 1. Exacto. Y dice pot menos 1. El valor actual de pot, porque estamos en la segunda ejecución, es 2. 2 menos 1, 1. Entonces vamos y ejecutamos ese tercer llamado. Venimos acá y abrimos una tercera ejecución.
Entonces, siempre T va a ser 6 y pot, ¿cuál era el valor de pot? 1. Sí. Entonces, pot, ay, pot es 1. Bueno, ¿es pot igual a 0? Falso, Falso. porque es 1. Nos vamos a else y miren, ¿qué tenemos acá? Un cuarto llamado a la función. A calcular pot. Bien, argumento, el primer argumento T. T es 6. Y el segundo argumento dice pot menos 1. En la Cero. tercera ejecución, pot es 1. 1 menos 1, 0. Exacto. Hay que ir y ejecutar ese cuarto llamado. Vamos acá. Abrimos una cuarta ejecución. Pot es 0. Bien. ¿Esta condición va a ser verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Entonces, que nos quedamos aquí en la parte verdadera y vamos a hacer esta línea. Entonces, aquí llegamos al final del proceso recursivo. Bien, ¿y qué es lo que nos encontramos? Un return on, 1, perdón. ¿En qué ejecución estamos ahorita? Cuarto. Cuarta. Ese 1 que está retornando, ¿a quién se lo va a retornar? A la tercera ejecución. A la tercera ejecución. Entonces, estamos retornando 1 a la tercera ejecución. Bien, ¿a dónde es eso? Acá. O sea, ya aquí, ya llegamos al final de la cuarta ejecución. Se cierra la cuarta ejecución, te retornamos a la tercera, en el punto en que fue llamada, que es acá. Bien, ya estamos ahí, ¿ok? Y podemos continuar con la tercera ejecución. ¿Qué significa? Que ahora sí podemos ir y ejecutar el código que hacía falta. Como ya finalizó el proceso recursivo, entonces estamos ahora finalizando las ejecuciones que tenemos pendientes. Por lo tanto, nos venimos a la línea 86 y nos dice, el valor de T es, aquí está, el valor de T es 6. El valor de Resul, porque le acaban de retornar, ¿vieron? Le acaban de retornar 1. Entonces el valor de Resul es 1. El valor de T por Resul, o sea, T es 6 y Resul es 1, entonces 6 por 1, 1. Uno. ¿Ves? 6 por 1, 1. ¿En qué estamos? 6. Exacto, 6 por 1, 6. Ok, entonces ahí solo está imprimiendo en esas tres líneas, pero aquí es donde retorna valor. 6 por 1, 6. Estamos llegando al final. Vamos a ponerle aquí. Final de la ejecución, ¿qué? 3. Final de la ejecución 3. Retornando, ¿qué valor? Retornando, 6. exacto, retornando 6. Bien. Entonces, llegamos al final de la ejecución 3. Entonces, nos regresamos al punto donde fue llamada la ejecución 3, que es la ejecución 2. Aquí nos ubicamos, pero ya en la ejecución 2. Ese 6 que está retornando la ejecución 3 se guarda en esta variable, en la ejecución 2. Bien, entonces, bueno, sigue su curso normal, ¿verdad? Porque hay que finalizar con esta segunda ejecución. Entonces, imprime el valor de T es, nos ubicamos aquí. Como les dije, 6, T no se ve alterado. Ahora, el valor de Resul, de la variable Resul. Bueno, ¿qué fue lo que le retornaron a la ejecución 2? Le retornaron el valor de 6. Eso es lo que está imprimiendo aquí. Y el tercer rótulo va a ser la multiplicación de T por Resul. T es 6 y Resul es 6.
6 por 6, 36. Eso es lo que está imprimiendo. Y eso mismo es lo que va a retornar. 6 por result. Estamos en la segunda ejecución. Bien, a la segunda ejecución le retornaron el valor de 6. Entonces, 6 por 6, 36. Eso es lo que va a retornar. Retornando 36. Esto, 36. Este 36, ¿a quién se lo regresa? A la primera ejecución. Ajá, porque estamos en la ejecución 2. ¿Quién llamó a la ejecución 2? La ejecución 1. Así que le regresa ese valor a la ejecución 1. En este punto, aquí ya estamos en la ejecución 1. La ejecución 2 ya finalizó. Bueno, entonces la ejecución 1 recibe el valor de 36 y lo guarda acá. Sigue con su curso normal. El valor de T es 6. El valor de result es 36. Y después imprime la multiplicación. T por result. T es 6 por result, que es 36, me da 216. Ese valor de 216 es lo que va a retornar acá. Entonces, llegamos al final de la segunda, bueno, de la ejecución 2. Perdón, de la ejecución La 1. primera. Sí, retornando 216. ¿A quién se la va a retornar? Estamos al final de la ejecución 1. Exacto. Este 216 lo retorna a la primera llamada. ¿Y dónde se produjo la primera llamada? En main, aquí está, primer llamado a la función. 216 se guarda en esta variable y después imprime el resultado de elevar términos, que es 6, a la pot, que su valor original era de 3, es 216. Y ahí finaliza el proceso. Revisen el código, por favor. Le con una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el último llamado que hice fue la cuarta ejecución, ¿verdad? Entonces Sí. la cuarta ejecución no tiene un proceso como las otras. Es decir, solo va a llegar hasta ahí, no va a imprimir los resultados. No, porque en la cuarta ejecución se dio el caso de que ya se cumplía la condición. En las 3 ejecuciones anteriores la condición no se cumplía, por lo tanto se venía al else y Ujú. volvía a llamar a la función. Una vez que se llegó a la cuarta, ya pot ya tenía el valor de 0. Sí. Entonces, por eso es que ya no sigue llamando el proceso recursivo. Porque si usted se fija ahí, con las 3 ejecuciones que cayeron en la parte del else, ahí están las 3 veces que hay que multiplicar, 6 por 6 por 6. Sí, sí. Ah, ok, entiendo. Gracias, Lee. Ok. ¿Alguien más tiene consultas? Ok. Denme un momento que voy a tomar agua. Bueno, entonces ya hicimos potencia de un número. Vamos con invertir un número. ¿Qué es esto de invertir un número? Bueno, aquí lo podemos apreciar. Aquí está la ejecución de invertir un número. El valor original del número es 1234, 1, 2, 3, 4. Y al final vamos a invertirlo y vamos a obtener 4, 3, 2, 1.
A eso es lo que vamos a llegar. Trabajando con números. Porque hay otro proceso que trabaja con datos de tipo string y es diferente. Aquí trabajamos con números enteros. Bueno, nuestra función, que se llama invertir número, tiene dos argumentos. Número y número imp. Miremos con qué valores va a la primera ejecución. Número es 1, 2, 3, 4 y número imp es 0. El valor de número imp va a ir cambiándose o modificándose a medida que vayamos nosotros entrando en el proceso recursivo. Y al final va a obtener el valor de 4321. Bien. Primer llamado a la función. Le pasa 1234 y 0. Aquí tenemos invertir número. En N va a recibir 1234 y en IMB invertido va a recibir 0. Entonces estamos ahorita aquí en la primera ejecución. Bueno, seguimos el curso normal, encontramos dos líneas para imprimir. El valor del número es N. ¿Cuál es el valor de N? 1234. Ok, estamos aquí. Y después imprimimos el valor del número invertido, imprimimos la variable imp. ¿Cuál es el valor de imp ahorita? En la primera ejecución, su valor es 0. Esto. Ahora preguntamos, ¿es n mayor a 0? ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero porque el valor de n ahorita es, miren, estamos en la primera ejecución, 1234. Entonces se cumple, es mayor a 0. Entramos al if y acá iniciamos el proceso recursivo. Bien, llamamos nuevamente a la función invertir número, lo que hace el segundo llamado. Entonces tiene aquí dos argumentos, n e imb. Entonces calculemos el nuevo valor de esos argumentos. Para n, ¿cuál es su nuevo valor? Pues el valor actual, que ahorita es 1234, el valor actual de n, dividido entre 10. Si yo divido 1234 entre 10, ¿cuál es el cociente? Aquí lo tenemos. El cociente es 123, valor del primer argumento. Ahora vamos con el segundo. Entonces, es la suma de estas dos operaciones aritméticas. Calculemos esto primero. Residuos de la división entre 10. Bueno, si yo dije que 1234 entre 10 es 123, ¿cuánto me sobra de la división? ¿Cuánto sobra de la división? Aquí está. El residuo de la división entre 10. Aquí está, ¿ves? 4. Lo voy a separar. ¿Sí? 1234 residuo de la división entre 10 me da 4. Ahora, más, más de aquí, invertido por 10. ¿Cuál es el valor de imp en la primera ejecución? 0. 0. 0 por 10. Bueno, todo número multiplicado por 0 da 0. Aquí está. Es este 0. ¿De acuerdo? Entonces, 4 que me dio de aquí, más 0 que me dio de acá, es 4. Ese es el segundo argumento. Entonces, le estamos pasando a la segunda ejecución 1, 2, 3, primer argumento, 4, segundo argumento. Bueno, entonces vamos a abrir esa segunda ejecución y nos ubicamos acá. Segunda ejecución, recibe los valores de 1, 2, 3 en n y de 4 en imp. Viene y empieza a ejecutar. Las impresiones.
el valor del número es n. O sea, el valor del número es 123. Y el valor de invertido, o sea, imp, es 4. Ahora evaluamos para ver si seguimos con el proceso recursivo. En este caso, la parte verdadera es la que indica que vamos a continuar con el proceso recursivo. ¿Es n mayor a 0? ¿Qué valor tiene n en la segunda ejecución? 123. Entonces se Verdadero. cumple, Es es verdadero. verdadero, se cumple. Bueno, entro y miren que hay acá, llamado a función. Este sería el tercer llamado, es este de aquí. Tercer llamado a la función invertir número y tenemos que determinar los valores de los dos argumentos. Bien, el primer argumento, que sería n, hay que dividir el valor actual de n. Recuerden, ahorita el valor actual de n es ¿qué? Voy a zumbear, sí, voy a zumbear estos dos, porque estamos acá. Estamos en la segunda ejecución y vamos a llamar la tercera. Entonces, la primera impresión corresponde a n y la segunda impresión corresponde a imp. El valor actual de n es 123. Dividido entre 10 me da a 12. El primer argumento es 12. Ahora vamos a determinar el valor del segundo argumento. Bien, el valor del segundo argumento. ¿Cuál es el residuo de la división que acabamos de hacer? 123 entre 10. ¿Cuánto sobró? Sobró 3. Este. Bien, esto de acá me da 3. Más, o sea, más invertido por 10. El valor de imp ahorita es 4. Bien, entonces 4 por 10 me da 40. 40. Aquí estamos, miren, en la segunda ejecución llamando a la tercera. El valor de imp es 4. Entonces 4 por 10 me da 40. Y si sumo estos dos me da 43. 43 es el valor del segundo argumento. De manera tal que tenemos que ir y ejecutar este tercer llamado. Y en la tercera ejecución, que es esta, n, el primer argumento es 12, im, el segundo argumento es 43. Esto que acabamos de determinar. Ejecutamos la tercera vez y nos ubicamos en esas impresiones. Estamos acá. ¿Ves lo que imprime la tercera ejecución? ¿Es n mayor a 0? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Te volvemos a invocar a invertir número y este ya sería un cuarto llamado. Ok. Entonces, nuevamente hay que calcular el valor de los argumentos. Ahorita n es 12. Entonces 12 entre 10 me da a 1. Valor del segundo argumento. Aquí. Valor del segundo argumento. Bueno, el residuo de la división que acabamos de hacer. Dividimos 12 entre 10. ¿Cuánto sobra? 2. 2. Acabamos de hacer esto. Residuo da 2. Ahora vamos con esto. El valor de IM ahorita es 43. 43 por 10 me da 430. Sumando esos dos, 432. Los argumentos para la cuarta ejecución van a ser 1 y 432. Vamos a ejecutar ese cuarto llamado. Entonces vamos y nos ubicamos en la cuarta ejecución. Entonces van a trabajar con 1 y con 432. Cuarta ejecución, imprimimos y son estas impresiones de acá. Después preguntamos, ¿es n mayor a 0? ¿Será verdadero o falso?
A ver. Verdadero, porque todavía n es 1, se cumple. Entramos y lo que vamos a hacer es un quinto llamado. Bien, cuando hacemos esta división de n entre 10, bien, ya no contiene, me da 0. Y el residuo, ok, el residuo de esa división me va a dar el mismo número 1. Y ahora im, que im es 432, ¿bien?, por 10 me da 4.320. Sumando estos dos, 4.321. Esos son los valores con los cuales se va a hacer la quinta ejecución. Vamos a hacer la quinta ejecución. Pues ahora nos ubicamos acá en la quinta ejecución. N valiendo 0. IM valiendo 4321. Si ustedes se fijan aquí, yo ya logré el invertido del número original, de este que tenía aquí. Bueno, entonces venimos, imprimimos esto. ¿Ok? Y después evaluamos. N es mayor a 0. ¿Verdadero? Falso. Ahí es falso porque N en la quinta ejecución es 0. Ya no se cumple la condición, entonces nos tenemos que ir al else. En el else hay una única línea, return imp. ¿Cuál es el valor de imp ahorita? Estamos en la quinta. 43, 4.320. 4.321. Entonces la quinta ejecución va a retornar 4.321. ¿A dónde? A la cuarta ejecución. ¿En qué punto? En el punto en donde fue llamada. Te finalizamos. Miren acá. Aquí llegamos al final de la quinta con 4.321. Ese 4.321 lo regresamos a la cuarta en este punto. Y en este punto tenemos un retorno. Miren que ahí nosotros no le estamos agregando nada a lo que nos están retornando. Ni le estoy sumando, ni le estoy restando. No le estoy haciendo absolutamente nada. Lo único que está haciendo es agarrar ese valor y él mismo retornarlo al punto donde fue llamado. Así que estamos en la cuarta ejecución. La cuarta va a ser un return de lo que le regresaron a él. Le regresaron 4.321, entonces ese 4.321 lo regresa ¿a dónde? Estamos en la cuarta. En la tercera. Lo regresa a la tercera. Entonces aquí ya llegamos al final de la cuarta, ¿verdad? Y regresa el valor a la tercera. ¿A dónde? En este mismo punto. Entonces, solo se está pasando una a la otra el 4.321 sin hacer ninguna modificación de ese valor de retorno. Entonces la tercera le va a pasar a la segunda 4.321. La segunda le va a pasar a la primera 4.321. Y la primera le va a pasar 4.321 ¿a dónde? A main. Acá. Ese 4.321 al final se almacena en número imp. Y es lo que se imprime aquí. El número original, bueno, imprime número y después el número invertido, 4.321. Revisen el código. Vic. Dígame. El proceso de, perdón, el proceso de invertir, es decir, lo que está haciendo dentro de los paréntesis cada vez que se llama el proceso de recursividad, ese proceso siempre es el que hace para cuando uno quiere invertir un número. O sea, es el proceso que hicimos para recursividad. Pero si usted lo planteara, por ejemplo, en un ciclo de repetición, sí tendría que trabajar, porque digamos 1234. Lo que me refiero es que, por ejemplo, si quiero invertir otro número que no sea el que me Ya. más fijo ahí. Siempre y cuando, ya se va a descargar. Sí, o sea, sí es el mismo proceso. O sea, no solo sirve para 1234.
O sea, siempre se divide entre Sí, 10. ese es el proceso. Sí, sí, porque lo que se pretende ahí es ir separando los dígitos de cada que conforman el número. Entonces, ese es el proceso estándar para hacerlo mediante recursividad. Permítame que voy a conectar. ¿Alguien tiene más consultas? Inicia los procesos de recursividad. ¿Cuándo son necesarios utilizarlos? Bien, les había dicho que los procesos de recursividad se utilizan emulando a los ciclos de repetición, pero procesos estándar, digamos, en lo que es tratamiento de archivos. Vaya, supongamos que ustedes quieren hacer una búsqueda dentro de un dispositivo. Ese dispositivo está organizado en carpetas. Dentro de esas carpetas, a su vez, hay más carpetas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es como un árbol, de que empieza, digamos, su tronco sería la unidad C, la unidad D, y se va ramificando. Cada una de esas ramas representa una carpeta, que a su vez se puede desprender en más carpetas o más ramas. Eh, yo no sé si ustedes adelante, no creo que ahorita en el plan se contemple eso, lo que es la teoría de árboles en programación, porque eso es parte de una clase que es estructura de datos, que es bien importante. Pero se estila que eso es un caso que se resuelve a través del proceso de ramificaciones o de árbol. Y en esos casos se utiliza recursividad. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una búsqueda, ese mismo proceso o función de búsqueda la aplico desde el tronco hacia todas las ramificaciones. Entonces, siempre voy viendo si hay una carpeta más, ¿verdad? O una rama más, o un nivel inferior. ¿Verdad? Y ahí voy aplicando la función recursiva hasta que yo ya no encuentre más carpetas, yo aplico el proceso recursivo. Eso sería un caso que se me ocurre ahorita de cómo aplicar en la vida real procesos recursivos. Pero ¿cuál sería mejor utilizar? ¿Lo que son los ciclos o los procesos de recursividad? En este caso, que son programas sencillos, obviamente los ciclos, ¿verdad? Porque son programas sencillos. Lo que estamos viendo ahorita es cómo funciona la recursividad. Pero hay casos específicos, como en el que le mencioné, donde usted únicamente los puede resolver así, a través de recursividad. Entonces ustedes van a ver ese tipo de situaciones en otras clases y ya ustedes van a saber cómo se aplica una función recursiva. Gracias, Liz. De nada. Bien, hay una última, que es esta tabla de multiplicar, que voy a dejar que ustedes la interpreten, ¿verdad? Que interpreten el código. Y aparte de eso, permítanme, vamos a pasarnos a la pizarra. Voy a dejar un ejercicio de práctica. Lo van a resolver por los dos métodos. Les sugiero que primero lo hagan por medio del ciclo de repetición, que es el que manejan mejor, y después apliquen la recursividad.
¿Qué es un número primo? Tiene- ¿Perdón? ¿Qué es un número primo? ¿Qué es Pregunté. un número primo? Sí. Sí, el que tiene dos Que partes se puede dividir iguales. por uno mismo y por el mismo Tiene número. dos partes iguales. Que puede dividir y tiene la misma cantidad. Entonces, número primo por el mismo número, ¿verdad? Por el mismo número y dividirse. ¿Por quién más? ¿Mm? Por él y dividirse. 1. Exacto. Por 1. Ejemplo, 11. Por eso estamos hablando de trabajar con un número entero positivo, ¿verdad? Porque el residuo tiene que ser exacto. Si yo divido 11 entre 11, el resultado es 1. Hay una solución entera. Bien, si divido 11 entre 10, ahí no hay una solución entera. Si yo divido 11 entre 9, no hay solución entera. Y así sucesivamente hasta que llegue al, ok, acá al 1. 11 entre 1, 11. Bien. Entonces solo es divisible entre él mismo y entre 1. Otro ejemplo. Ejemplo 1, pongamos aquí. Y ay, queda menos de un minuto, salgamos y volvemos a entrar. Solo para explicarles este segundo.